Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Hoy les traigo un caso que creo que puede llegar a ser un poco más fuerte de lo que suelen ser normalmente los casos. ¿Vieron el cartel de advertencia? Bueno, se los advierto el doble porque tienen cosas que por ahí les pueden llegar a impactar. Así que dicho esto, vamos a comenzar. Este es el caso de Juliana Andrea Acevedo. Era el año 2015 en Andalucía, Valle del Cauca, Colombia. Juliana Andrea Acevedo tenía 21 años. Era la menor de 9 hermanos. Pertenecía a una familia con una complicada situación económica. Sus padres estaban separados y la madre era ama de casa. En 2014 ella había terminado el colegio y quería estudiar una carrera para ser una profesional. Un día formaliza su relación con Edwin Vázquez Ortiz, de 25 años, presentándolo con su familia. Ellos no sabían mucho del novio, solo que era de la zona y que se ganaba la vida realizando diferentes oficios. Un tiempo más tarde, Juliana les cuenta a sus familiares que tenía el sueño de ir a otro lugar en busca de nuevas oportunidades. Este sitio era Chile. Edwin y Juliana deciden tomarse en serio este sueño y parten a Santiago de Chile en noviembre de 2015 en busca de estas nuevas oportunidades económicas y académicas. Ambos obtuvieron empleo dentro de locales de comida, permitiéndoles vivir primero en el sector de San Pablo para luego trasladarse a Santiago Centro. Él trabajaba en un restaurante y ella era mesera. Ambos vivían en un departamento en la calle Huérfanos. Al principio fue un poco difícil para Juliana estar lejos de su familia. Estaba muy pendiente puesto que su madre había estado con problemas de salud. Pero más allá de esto, la joven decía que ella estaba feliz. Todo parecía andar relativamente bien para la joven pareja. Sin embargo, los celos de Edwin provocaban fuertes discusiones entre ambos. Gritos que no solo escuchaban ellos, sino también sus vecinos, quienes aparentemente nunca habían realizado ninguna denuncia a la policía. Los familiares de Juliana también se enteraron de que ella estaba sufriendo maltrato no solamente físico, sino también psicológico por parte de su novio. Como ellos eran una familia cristiana, su madre le dijo que buscara alguna iglesia cercana y hablara con el pastor, pero que no se quedara sola y callada. Se decía incluso que Edwin se instalaba en las afueras del último trabajo de Juliana con un solo propósito, que era espiarla. Además, ella le entregaba su celular a una vecina antes de entrar al departamento para evitar tener problemas con su pareja. La tarde del domingo 6 de marzo, las amigas de Juliana ven una noticia en donde salían unas fotos de un cuerpo que se había encontrado en Chile. Les llamó la atención que tenía los mismos tatuajes que su amiga. El nombre Juan David tenía tatuado, el cual era el nombre del sobrino de Juliana. Deciden poner las noticias. La historia sobre el hallazgo de extremidades humanas comenzó a llegar a los medios de comunicación luego de que trabajadores dieran cuenta a carabineros del contenido de 2 bolsas de supermercado que encontraron en las aguas del río Mapocho, 2 brazos y 2 piernas aparentemente de una mujer. En ese mismo momento comenzó el trabajo de la Brigada de Homicidios de la policía, quienes debían esclarecer la identidad de la víctima lo antes posible. El caso estaba lleno de interrogantes y pocas certezas. Tras realizar las pericias dactilares correspondientes y cotejar los resultados con la base de datos del registro civil, no se logró dar con la identidad de la víctima. Fue en ese momento que se armó la hipótesis de que la mujer era extranjera. Ante esta situación fue que la PDI entregó una serie de imágenes con detalles de tatuajes y manicura de la mujer que podría ayudar a su identificación. Horas después se dio aviso de un nuevo hallazgo. Esta vez personas en situación de calle encontraron la cabeza y el torso de la joven víctima, también en las aguas del río Mapocho. Los cortes de estos nuevos restos encontrados coincidían con los hallados anteriormente. Con esto se entregaban las primeras luces sobre la causa de muerte, la cual fue asfixia por estrangulamiento. Unos pocos días después, una estilista colombiana se comunica con la policía, puesto que había reconocido su trabajo en las uñas de la víctima. Ella dijo que correspondían a una joven que era de su mismo país y trabajaba cerca de su local. Los detectives acudieron a este lugar de trabajo y hablaron con los empleados, quienes le confirmaron que la joven no se había presentado a trabajar hace varios días. Les mostraron una fotografía del rostro y de los restos y así confirmaron que se trataba de Juliana Andrea Acevedo. Tras saber la identidad de la víctima, la PDI comenzó a reducir los márgenes de la investigación y se dirigieron hasta su domicilio. Allí entrevistaron a vecinos y al portero del lugar, quienes también confirmaron que tanto Juliana como su novio vivían ahí.
Los vecinos revelaron que el fin de semana habían escuchado la música muy fuerte en el departamento de los extranjeros, lo que quizás pudo haber tapado los gritos. En una primera instancia, la PDI detuvo a Edwin Vázquez en calidad de presunto autor, pero agobiado por la culpa, terminó por confesar el crimen. Ya no aguanto más. Esta es la frase que habría dicho el ciudadano colombiano antes de confesar. Tras una serie de diligencias, se confirmó que Juliana falleció por estrangulamiento, como les comenté, en manos de Edwin tras una fuerte discusión. El homicidio ocurrió en el departamento donde vivía la pareja a las 17 horas aproximadamente del día anterior al del hallazgo del cuerpo. Pero la realidad es que este desenlace se venía gestando desde hace varios meses atrás, porque la realidad era que Edwin ya había manifestado que tenía celos enfermizos y había discusiones constantemente muy fuertes en la pareja. Tras asesinar a su pareja, Edwin decidió tomar un cuchillo de carnicero para descuartizar el cuerpo en el baño del lugar. Para evitar un mayor sangrado, realizó torniquetes y cubrió los cortes con agua con sal para finalmente envolverlos con ropa. Cerca de las 11 de la noche, Edwin subió a un taxi con una maleta donde puso parte del cuerpo de su pareja. Luego abandonó los restos. Volvió al departamento, durmió y al día siguiente colocó el resto del cuerpo en bolsas de supermercado. Tomó el mismo taxi y se dirigió hasta el mismo lugar y abandonó estas bolsas. 3 horas después se realizaría el primer hallazgo y comenzaría la investigación. Edwin dijo ser ex policía rural de Colombia y que su forma de actuar se debió a su experiencia en torno a este cargo y al hecho de que sus familiares tenían una funeraria en dicho país. Tenía muy claro cómo descuartizar cuerpos. El joven fue formalizado por delito de femicidio, quedando en prisión preventiva mientras dura la investigación, plazo fijado en 9 meses. Para la policía estaba más que claro que el crimen se había desencadenado debido a los fuertes celos de Edwin. Finalmente, la Fiscalía Centro Norte de Santiago de Chile, en audiencia de acusación, solicitó una condena de cadena perpetua simple que le representaría un mínimo de 20 años. La defensa de Edwin pidió que se tenga en cuenta la confesión, lo que le reducirían los años a quizás 8. Finalmente se consideró que el joven había colaborado y además no tenía antecedentes penales. Por esto decidieron darle una pena de 14 años por femicidio. La familia de Juliana debía repatriar el cuerpo de la joven. Al no tener los suficientes recursos, recibieron ayuda de vecinos, amigos y colombianos radicados en Chile que colaboraron para poder reunir los gastos funerarios. Gracias a estas colaboraciones, Juliana pudo regresar a Colombia, donde le dieron su último adiós. La madre de la joven habló con la prensa y dijo que ella perdona al asesino de su hija. Que me le hagan justicia a mi niña, porque es muy duro, y a muchas madres de familia les pido que mucho cuidado con sus hijitas, porque es el dolor más grande que uno puede sentir en la vida. Sí, yo lo perdono. Fue muy duro lo que le hizo a mi niña, pero yo, ante los ojos de Dios, lo perdono, porque todos somos seres humanos. Bueno, este fue el caso de Juliana Andrea Acevedo. Es un poco corto, pero es muy fuerte, muy triste. Yo creo que la verdad él actuó por impulsividad. En el momento quizás vio algo que le generó muchos celos o ya venía acumulando muchas cosas y en ese momento explotó. Pero no creo que haya sido un crimen planificado, puesto que el cuerpo se encontró rápido. Era más que obvio que había sido él o que él estaba involucrado. Así que creo que más que nada por todo esto habrá actuado de una manera impulsiva. Por lo menos confesó que él era, y que quizás esta frase de ya no puedo más sea una especie de arrepentimiento, aunque sabemos que nada va a devolver a Juliana. Lo importante creo es llevarnos de este caso que si bien creo que él actuó por impulsividad, ya obviamente venían cosas que se iban sumando y las señales estaban. Él ya estaba siendo violento físicamente con ella desde hace mucho tiempo. Y esto no se sabe, pero creo que quizás esta violencia fue creciendo y creciendo y creciendo hasta llegar a este punto. Sepamos detectar estas señales, no solamente en nosotros, sino también en las personas, en nuestros seres queridos, y así cuando las veamos, poder cortar con esa relación.
Y esta vez tenemos una historia que es para aquellas personas que quizás están conociendo a alguien o se están empezando a hablar con alguien por internet o por Tinder o por algunas de esas aplicaciones, porque quizás después de ver este video y queden pensando si seguir hablando con esa persona o no. En esta historia vamos a tener a dos protagonistas. Por un lado a Alice Riggles y por otro lado a Treeman o Harry, como le decían Dillon. Así que ahora sí, sin nada más que agregar, vamos a empezar. Este es el caso de Alice Riggles. Alice nació un 24 de diciembre de 1991 en Inglaterra. Era la hija de Sue Hills y Clive Riggles y tenía dos hermanos mayores, llamados Nick y Emma, y además un hermano menor llamado Patrick. La familia era muy unida y vivían en un apacible pueblo de Tour Langton en Leicestershire. Los amigos y seres queridos de Alice la describieron como una chica extrovertida, amable y trabajadora. Su agudo sentido del humor tenía el poder de encantar a cualquiera que estuviera con ella. Debido a esto, Alice tenía una gran facilidad para hacer amigos. También tenía el poder de hacer sentir a la gente muy cómoda, haciéndola reír, haciéndole bromas y ese tipo de cosas. De esta manera, Alice creaba una atmósfera en donde incluso las personas que apenas la conocían se sentían como si fueran viejos amigos de ella. En la escuela, Alice se unió al departamento de teatro y actuó en diversas obras. También participó en el equipo de esgrima. A los 18 años, cuando terminó la escuela, la joven ingresó a la Universidad de Northumbria, ubicada a unas 200 millas al norte de Leicestershire. Alice optó por esta universidad principalmente porque tenía un renombrado equipo de esgrima, deporte en el cual ella se había destacado durante la escuela secundaria. Alice cursó toda su carrera universitaria y se graduó en el 2014 de ingeniera de diseño de productos. Tiempo después, de forma bastante rápida, la joven consiguió empleo en la empresa de radiodifusión británica Sky, en Newcastle, Inglaterra. Para empezar su nuevo trabajo y su nueva vida, Alice se trasladó a vivir a un departamento en Gateshead, una ciudad cercana al río Tyne, al otro lado de Newcastle. La joven se desenvolvió muy bien en el trabajo desde el primer día, y pronto se enamoró de la vida en Newcastle. Pasemos a hablar entonces de nuestro segundo protagonista, Treeman Dillon, quien se hacía llamar en realidad Harry Dillon. Él creció en la India como hijo único en una familia bastante religiosa. Su padre además era militar, por lo que su familia se mudaba con bastante frecuencia. Tras finalizar la escuela secundaria, Harry optó por estudiar gestión estratégica en la universidad. Harry decidió estudiar esta carrera en el extranjero, para poder tener la posibilidad de explorar y armar una nueva vida lejos de la influencia de sus padres, quienes eran profundamente religiosos. Para lograr este objetivo, Harry optó por estudiar en la Universidad Queen Margaret de Edimburgo, Escocia. Allí, Harry disfrutó especialmente de la vida social, libre de la mirada conservadora de sus padres. Frecuentaba discotecas, participaba en fiestas y solía tener encuentros con varias mujeres diferentes. Estos eran comportamientos que claramente chocaban con las expectativas que tenían sus padres. Pero a Harry no le preocupaba dado lo lejos que estaban en ese momento. Harry vivió de esta manera toda su vida universitaria. Y cuando se graduó decidió unirse al ejército británico. En el ejército ascendió a cabo primero y fue destinado a Afganistán, en donde desempeñó un rol no relacionado con el combate durante su primer periodo de servicio. Durante su vida en Afganistán, Harry utilizaba regularmente Facebook para mantenerse en contacto con amigos y familiares en India y Escocia. Un día normal de octubre del año 2015, Harry se encontraba revisando las fotos de Facebook de un amigo, y así se topó con una imagen de una chica hermosa, de cabello largo y oscuro. Harry comentó esta foto, elogiando la belleza de la joven que se encontraba en ella. Pronto recibió un mensaje de ella presentándose. Era Alice Riggles. A partir de ese momento, ambos comenzaron a intercambiar mensajes e incluso a hacer videollamadas varias veces a la semana. Harry se mostraba como un hombre extremadamente dulce en línea, y esto cautivó rápidamente a Alice. Un día, Harry decidió regresar desde Afganistán al Reino Unido. Y ese día, Alice y Harry se vieron en persona por primera vez. Ambos pasaron toda una semana juntos en Newcastle y en Edimburgo. Sin embargo, pronto Harry tuvo que volverse a Afganistán para su último periodo de servicio.
De esta manera pasaron 2 meses. Para este momento ya era el año 2016. Harry una vez más volvió desde Afganistán al Reino Unido. Pero en esta ocasión sucedió algo bastante extraño. Luego del regreso de Harry, muchos de sus amigos y familiares notaron que el comportamiento de Alice había cambiado. Ella pasó de ser una joven extrovertida y alegre a ser distante y retraída. Dejó incluso de hablar y de reunirse con varios de sus amigos. También tuvo algunos cambios físicos, por ejemplo, perdió bastante peso rápidamente. Durante ese tiempo, Alice también abandonó el lugar en donde vivía y se fue a un departamento a vivir junto a una compañera de trabajo llamada Maxine McGill. Pero ¿por qué Alice estaba empezando a tener estos cambios? ¿Por qué estaba actuando tan extraño? La joven y Harry habían iniciado una relación de noviazgo, y aunque todo parecía bien a simple vista, detrás de este nuevo vínculo se escondía un oscuro secreto. Harry Dillon en realidad en persona era muy diferente a como él se hacía ver en línea. No era para nada bueno, ni amable, ni dulce, sino todo lo contrario. Harry empezó a ser un novio posesivo y controlador con Alice. Quería dirigir cada aspecto de su vida, desde sus amigos hasta su apariencia física. A él no le gustaba que Alice saliera, que se arreglara, ni que compartiera tiempo con sus amigos. Constantemente le revisaba sus mensajes y la criticaba si encontraba conversaciones con otros hombres por más de que no tuvieran nada comprometedor. Todos estos comportamientos por parte de Harry llevaron a que Alice se aislara del mundo. A Harry, como les conté, le encantaba juzgar a Alice de que le era infiel o desleal con otros hombres. Pero mientras él estaba de novio con ella, utilizaba todo el tiempo aplicaciones de citas, no solo para hablar con otras mujeres, sino también para tener encuentros con ellas. Además, no le ocultaba estas cosas a Alice, sino todo lo contrario. Le contaba todo lo que hacía con la intención de generarle celos. En julio de ese año, es decir 2016, una mujer con la que Harry había estado hablando en una aplicación de citas se comunicó con Alice. No sé muy bien qué le dijo esta mujer en esa conversación a Alice, pero creo que debe haber sido algo diferente, algo grave, pero diferente a lo que Alice ya sabía de Harry. Porque después de esta conversación, la joven decidió terminar su relación con Harry Dillon. Pero este sería apenas el inicio de todos los problemas. Alice, después de la ruptura, intentó rehacer su vida y tener contacto cero con Harry. Pero él no se lo permitió. Constantemente la llamaba, le enviaba mensajes y correos electrónicos. En algunos de estos mensajes, Harry le rogaba a Alice que volviera. Le decía que él la amaba y le prometía que iba a cambiar. Y en otras ocasiones le decía cosas distintas, buscando que ella se sintiera culpable o incluso la manipulaba, diciéndole que él se quitaría la vida si no volvían a estar juntos. Y por si todo esto no fuera poco, Harry también amenazaba a Alice con hacer públicas varias fotos íntimas que tenía de ella, que encima él se las había tomado en secreto sin ningún tipo de consentimiento por parte de ella. Al principio, ante toda esta situación, Alice se mantuvo firme con su decisión, pero comprensiva, y rechazó a Harry de forma amable. Sin embargo, notó que esto no estaba funcionando porque él seguía mandándole todos estos mensajes, por lo que la joven decidió ya pasar a ignorarlo completamente. Y esta acción enfureció totalmente a Harry. El hombre, muy enojado, empezó a contactarse con amigos y familiares de Alice y les dijo que lo ayudaran para que él volviera con ella. Pero nadie le hacía caso, solo le decían que la dejara en paz. Harry entonces decidió empezar a hacer otras cosas. Le envió varias cartas a Alice que tenían poemas de amor y una de ellas incluso tenía una propuesta de matrimonio. Pero nada le funcionaba y Harry cada vez enloquecía más y más. Su obsesión llegó a tal punto que el hombre logró acceder a todas las cuentas de redes sociales de Alice y empezó a espiarla por allí. De esta manera él trataba de descubrir su ubicación y con quiénes hablaba. Y como dicen, el que busca donde no debe, encuentra lo que no quiere. Y fue eso exactamente lo que le pasó a Harry. A principios de septiembre de ese año 2016, Harry, gracias a las redes sociales, descubrió que Alice estaba saliendo con otra persona, un oficial del ejército llamado Mike. Alice y Mike se habían conocido en una ocasión en donde ella fue a visitar a su hermana en Alemania. El amor entre ambos floreció rápidamente. Mike hizo feliz a Alice desde el primer momento. Tenían una conexión especial y realmente eran muy felices juntos.
Pero mientras la relación entre Mike y Alice crecía, Harry seguía acechando a Alice. Y saber que ella estaba con otra persona hizo que se volviera más celoso y se obsesionara aún más con ella, a un nivel ya preocupante. Harry empezó a escribirle a Mike y a inventarle historias negativas sobre Alice, para que él dudara de seguir con ella. Sin embargo, Mike conocía la situación, así que no creyó ninguna de las acusaciones de Harry, pues sabía cómo él había estado acosando a Alice. Así llegó la tarde del viernes 30 de septiembre. Harry le dejó un mensaje en el contestador de Alice. En el mismo le pedía que por favor lo llamara, pero Alice jamás contestó. Al no recibir respuesta, Harry inmediatamente se levantó y viajó 2 horas y media desde Edimburgo hasta el departamento de Alice. Al llegar tocó el timbre repetidamente y luego se escondió en el patio trasero. Horas más tarde saltó de la pared del mismo y tocó la ventana del dormitorio de Alice. La joven asustada se asomó por detrás de las cortinas y notó que había algo en el alféizar de su ventana. Era una caja de bombones y un ramo de flores. Harry había dejado esos regalos en la ventana de Alice y había abandonado el departamento. Unas horas después, él le dejó un nuevo mensaje de voz a Alice, diciéndole que esas flores y bombones eran una disculpa por no poder dejarla tranquila. En este mensaje, Harry también le dijo a Alice: «Dijiste que tipos como yo terminan matando gente. No quiero lastimarte. No tengo intención de lastimarte». Finalizó este mensaje diciendo: «Que tengas buenas noches». Este episodio de las flores y chocolates, en lugar de provocar algo bueno en Alice, terminaron por asustarla totalmente. Así que decidió llamar a la policía. Esto era algo que ella ya quería hacer desde hacía tiempo, pero trataba de evitarlo. Sin embargo, para este punto ya sentía que Harry había traspasado todos los límites al entrar a su departamento y dejar esos regalos. Alice entonces se comunicó con el número 101, que es para situaciones no urgentes en el Reino Unido. La joven le contó al operador su caso, y este le contó que tenía algunas opciones como posible solución. La primera de ellas era contratar a un abogado y emitir una orden judicial. Y la segunda era solicitar un abuso de información policial o PIN. Este último significaba que si Harry volvía a acercarse o a comunicarse con ella, inmediatamente sería arrestado. Alice, tras pensarlo, decidió optar por esta segunda opción, es decir, el PIN. El domingo 2 de octubre, un oficial visitó la casa de Alice. El policía escuchó su situación y le dijo que estaba bien lo que estaba haciendo, y le insistió en que si Harry intentaba contactarla nuevamente, llamara de inmediato. A pesar de sentir un gran alivio después de tomar esta medida, Alice no sabía, ni tampoco nadie le dijo, que los avisos de información policial no constituyen una acción legal formal. Básicamente, lo único que pasaría era que le informarían a Harry que ella había contactado a la policía. Como ven, algo bastante informal. Un oficial de la policía contactó al cuartel de Harry en Edimburgo, y así se le notificó al superior del ejército que se le estaba entregando un PIN a Harry por parte de Alice Ruggles. A pesar de recibir este PIN y de que sus colegas, amigos y familiares le dijeron a Harry que se detuviera, el hombre preparó un nuevo regalo para enviarle a Alice. Esta vez el paquete contenía cuadernos, fotografías y una carta. Sin embargo, en esta ocasión el tono de la carta no era para nada amable, sino todo lo contrario. En ella, Harry se quejaba de que Alice lo había denunciado ante la policía. Trató de hacerla sentir culpable, diciéndole que por culpa de ella y de su denuncia, a él le habían confiscado en el ejército su teléfono celular, su computadora portátil y su iPad. Que obviamente esto no había sido así, era una mentira de Harry para hacer sentir muy culpable a Alice. El hombre concluyó toda esta carta diciendo: «Estoy pasando por un mal momento, pero espero que ahora estés feliz. Te devuelvo todo lo que me recuerda a ti, porque ahora perteneces a otro hombre. Les deseo a ambos una vida feliz. Nunca volveré a cruzarme en tu camino». Todos estos objetos y la carta llegaron a manos de Alice. Como les comenté, la policía le había dicho a Alice que les avisara si él intentaba volver a contactarla. Así que en cuanto Alice recibió el paquete de Harry, llamó al 101. Alice le explicó al operador que a pesar del PIN, Harry ya había intentado hablarle y comunicarse con ella varias veces. Le dijo que siempre regresaba, sin importar lo que pasara. Nunca la dejaba en paz. El operador le dijo en respuesta a Alice que alguien la llamaría en unos minutos
para contarle qué iban a hacer a continuación. Con esta respuesta tan simple, Alice se empezó a sentir un poco desprotegida. Sentía que las autoridades no entendían que ella estaba muy asustada. Y también empezó a sentir que denunciar la situación ante la policía estaba siendo una verdadera pérdida de tiempo. Finalmente, ese mismo día, Alice recibió una llamada de un oficial de policía. En ella le preguntaron si quería que arrestaran a Harry. Alice, tras pensarlo, terminó decidiendo que no quería que lo arrestaran. Quizás sentía, un poco de lástima por él, o por algún momento se le habrá pasado por la cabeza que quizás era una medida muy extrema. No lo sé. La cuestión es que Alice terminó por decidir que no arrestaran a Harry. 5 días después de esta última comunicación con la policía, Alice aún seguía sintiéndose muy asustada, aunque intentaba distraerse planeando qué hacer el fin de semana. También estaba esperando con ansias a Mike, su novio, quien iba a viajar desde Alemania para visitarla en unos días. Ese mismo día, al regresar a casa del trabajo, Alice se encerró en su habitación y le escribió a Mike. Pero ella no sabía que mientras lo hacía, alguien estaba merodeando en su patio trasero. Era Harry. Y lo peor de todo era que Harry ya había estado allí en varios días anteriores. Se instalaba en el patio trasero de Alice y simplemente se quedaba ahí como para espiarla o sentir que estaba en el mismo lugar que ella. Sin embargo, ese día sucedió algo distinto. Harry notó que había una ventana abierta en el departamento de Alice, por donde él podría ingresar fácilmente. En ese momento, en cuanto vio la ventana abierta del edificio, a Harry se le cruzó un solo pensamiento por la cabeza. Si yo no puedo tenerla, es decir, a Alice, nadie lo hará. Todo lo demás sucedió muy rápido. Harry entró al departamento de Alice. Lo primero con lo que se topó fue con la cocina. Entonces fue hasta una de las alacenas y tomó un cuchillo. Luego fue a buscar a Alice, la tomó bruscamente y la acorraló dentro del baño. Acto seguido, Harry se arrodilló sobre la espalda de Alice, le levantó la cabeza y le cortó la garganta con el cuchillo. Esto mismo hizo al menos 6 veces seguidas. Maxine, la compañera de piso de Alice, no estaba cuando estaba sucediendo todo esto. Regresó del trabajo unas horas después y cuando lo hizo notó que la puerta de entrada estaba cerrada con llave desde dentro. Y como ella no tenía sus llaves, se dirigió hacia el patio trasero y empezó a llamar a Alice. Pero claramente ella no respondió. Sin embargo, Maxine notó que había una ventana abierta a través de la cual podría entrar. La misma por la cual había entrado Harry tan solo unas horas antes. De esta manera Maxine entró al departamento por esa ventana. Y cuando lo hizo, se topó con la terrible escena. Alice estaba fallecida, tendida en el suelo del baño y rodeada de sangre. Rápidamente y muy asustada, Maxine llamó a emergencias. Cuando llamó, ella contó que estaba segura de que Harry había sido quien había asesinado a su amiga. La policía y los paramédicos llegaron al apartamento de inmediato. Más tarde el forense concluyó con que la causa de muerte de Alice había sido una pérdida de sangre catastrófica, debido a un corte en la arteria carótida. Tras las acusaciones de Maxine hacia Harry, la policía inició sus investigaciones. Y así descubrieron algo inquietante. Harry, mientras esperaba en el patio trasero de Alice el día del crimen, le había estado enviando mensajes a una chica en Tinder, para acordar un encuentro casual esa noche. Harry entró al departamento de Alice y le quitó la vida mientras seguía hablando con esta mujer por Tinder. Una vez que terminó de cometer el crimen, Harry se llevó del lugar el cuchillo y también el celular de Alice, y luego se volvió a Edimburgo. Los detectives revisaron todos estos registros telefónicos de Harry y así lograron descubrir que efectivamente él había estado en el departamento de Alice en el momento en el cual sucedió el crimen. También analizaron su auto y encontraron rastros de sangre de la víctima allí. Por todo esto, tan solo unas horas después, Harry fue arrestado en su cuartel de Edimburgo. Lo llevaron a interrogatorio de inmediato y al principio él dijo que no tenía nada que ver con la muerte de Alice. Pero, como les comenté, existían numerosas pruebas en su contra. Al día siguiente del arresto, Harry fue acusado de asesinato. En su juicio, él intentó defenderse contando lo siguiente. Dijo que ese día en realidad Alice lo había atacado a él y que ambos empezaron a luchar.
hasta que Alice accidentalmente se terminó cortando la garganta con el cuchillo. Esta declaración era bastante ridícula, claramente, por lo que nadie le creyó. No tenía ningún tipo de sentido lo que estaba contando. El jurado, después de menos de 2 horas de deliberación, encontró a Harry culpable del asesinato de Alice Ruggles. El juez dijo que Harry no mostró ni un gramo de empatía ni remordimiento en ninguna parte del proceso. Harry Dillon finalmente fue sentenciado a cadena perpetua, con una condena mínima de 22 años tras las rejas. Los padres de Alice, al analizar lo sucedido con el caso de su hija, señalaron errores significativos en la forma en la cual la policía manejó el acoso denunciado por Alice. En primer lugar, cuando Alice hizo su primera llamada a la policía, no se le debió dar la opción de elegir emitir un aviso de PIN o contactar a un abogado. En cambio, la policía debería haber tomado una decisión directa para su protección. Además, debieron explicarle claramente lo que implicaba el aviso de PIN, para que Alice supiera que era una advertencia sin un peso legal real. La falta de seriedad que había tenido la policía hacia las denuncias de acoso de Alice habían sido evidentes. Si habrían considerado sus denuncias seriamente, habrían tomado medidas más claras. Por otro lado, en la segunda llamada, tampoco debieron haberle preguntado a Alice si quería ella que arrestaran a Harry. Lo deberían haber hecho directamente sin consultarle, porque al fin y al cabo eso era en lo que consistía el PIN. Un fallo significativo también provino del ejército. Durante el juicio de Harry se reveló que el ejército no registró los antecedentes de agresión doméstica de Harry, pues durante las investigaciones se descubrió que Harry había mantenido una relación con una estudiante de 18 años. Harry la sometió a esta chica también a un abuso similar al que infligió en Alice. Era celoso, controlador y le hacía comentarios crueles sobre su apariencia y sus interacciones con otros hombres. Esta chica también terminó aislada de su familia y amigos, al igual que Alice. Ella demoró aproximadamente 2 años en cortar totalmente su relación con Harry, pero él la siguió acosando exactamente de la misma manera como lo había hecho con Alice. En esta ocasión, Harry fue acusado de agresión, pero luego de que él aceptara una orden de restricción, estos cargos fueron retirados. Tras el asesinato de Alice, la Junta de Seguridad Comunitaria de Gateshead llevó a cabo una revisión con respecto a los homicidios domésticos, y concluyeron que Alice había sufrido un acoso significativo. Tras la revisión, la Junta generó varios cambios y recomendaciones. Entre ellas, considerar como delito la amenaza de publicar fotografías íntimas de una expareja. En octubre de 2017, la Oficina Independiente de Conductora Policial inició una investigación sobre el manejo del caso de Alice por parte de la policía. Y en septiembre del 2018 se llegó a la conclusión de que había habido 2 casos de mala conducta policial. Encontraron que un agente no investigó adecuadamente el acoso reportado por Alice. Además, determinaron que el sargento a cargo no supervisó adecuadamente al agente durante la investigación. Ambos fueron disciplinados. Luego de eso, la policía se disculpó con la familia de Alice por no haber manejado adecuadamente el caso. Pero claro, el crimen ya había sucedido, y nada, ni siquiera millones de disculpas, iban a hacer que Alice regresara. Pero sí, la policía podría tomar este caso como un aprendizaje para no volver a cometer los mismos errores en futuros casos. El trágico asesinato de Alice dejó un dolor inmenso en sus amigos, familiares y colegas. En una declaración posterior al crimen, los familiares de Alice la describieron como una chica amable, inteligente y hermosa. Y agregaron: estamos luchando por aceptar su partida. Ella amaba la vida, a sus amigos y su trabajo. Tenía mucho por lo que vivir. Nada, absolutamente nada, podrá reemplazarla. Así que este fue el caso de Alice Ruggles. Es un caso muy triste, un caso que se podría haber evitado totalmente. Hubo meses de advertencias, meses en donde se pudo haber hecho muchísimo para evitar este terrible desenlace. Pero como sucede en muchísimos casos, no se toman en serio las denuncias ni las situaciones. No se llega a comprender que una persona en verdad está en peligro. Y obviamente que esta historia, este caso, tiene que ser un aprendizaje para las autoridades policiales, para aprender a manejarse mejor ante casos como este, para que no vuelva a suceder lo mismo. Pero también creo que todos desde nuestra parte podemos tomar un poco de enseñanza, de aprendizaje, sobre todo para que la muerte de Alice no sea en vano. Y en pensar sobre todo en estar más atentos a este tipo de situaciones, a cuando nos estamos relacionando o vinculando con alguien
que está empezando a tener estos comportamientos tan tóxicos, ¿no? De tanto control, de tanta violencia psicológica y demás, para poder llegar a ponerle un stop a tiempo y no involucrarnos, digamos, de manera seria o en una relación formal con este tipo de personas. Son comportamientos que muchas veces, si bien obviamente capaz en línea o por Tinder no lo podemos ver, pero muchas veces se pueden notar desde un principio, digamos, cuando una persona es así. Con esto no quiero decir, para que no se malinterprete, obviamente que la culpa es de Alice, ni mucho menos por haber seguido hablando con él, ni nada. Obviamente ella no tiene la culpa de nada, sino que solamente lo que digo es que tenemos que estar más atentos para poder alejarnos o no generar vínculos con este tipo de personas. Quienes son los únicos culpables de este caso es principalmente el asesino de Alice. Harry es el culpable en un 99%, y en otro porcentaje obviamente la policía por no haber actuado de manera correcta, a no haber tomado en serio las acusaciones, las denuncias de Alice. Espero este caso, esta historia les haya resultado de interés. Si les interesa en general este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre toda esta historia, me ayudas mucho dejando tu comentario, o si no poniéndole un me gusta o compartiendo este video en tus redes sociales. Antes de irme les dejo como siempre por acá mis redes sociales, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá abajo un video o listas de reproducción recomendadas por ustedes. Muchas gracias por verme, les mando un beso gigante, cuídense mucho y los veo la próxima.